¿Cómo están ustedes? Un gusto de que estén en este punto de encuentro. Este libro que tengo en mis manos se llama Friedrich. Es de la escritora y periodista Alicia Fenwick. Es una novela juvenil animalista de acción ambientada en el futuro. Alicia es una de las pocas exponentes de la literatura distópica en Chile y sus libros han sido publicados en España y Escocia. Ha recibido numerosos premios. En esta novela nos plantea temas como la crisis ambiental y la explotación animal. Vamos a conversar con ella, con Alicia Fenwick, la escritora de este libro, sobre sus creaciones literarias. ¿Cómo estás, Alicia? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, gracias a ustedes por la entrevista. Oye, Alicia, partamos por algo que yo dije en un principio, que tú eras una de las pocas exponentes de la literatura distópica en Chile, pero creo que hay muchas personas que no saben lo que es la distopía. ¿Nos puedes contar? Mira, te voy a contar una anécdota que, bueno, a mí me parece curiosa, porque cuando yo empecé a escribir de distopía, salió una crítica mía en un medio y me describían como distópica. Incluso decían que seguía los pasos de Huxley y de Orwell. Y yo la verdad es que no conocía la palabra distopía. De verdad, esto fue el año 2010. Fui al diccionario de la RAE que tengo acá, pero que es muy antiguo, y busqué la palabra distopía y no entendí mucho porque ahí salía que eran como escenarios literarios, pero no se remitían al futuro. Y bueno, empecé a investigar y supe lo que era distopía. Tampoco conocía a Orwell y a Huxley, porque yo soy una gran lectora, pero soy una lectora de lectura más bien romántica, clásica, del estilo de Ana Karenina, ponte tú, me gusta mucho ese tipo de literatura. Madame Bovary, qué sé yo. Nunca había leído estos autores, así que me vi obligada a leerlo. Imagínate, yo no conocía yo creo que esa palabra se puso de moda ahora porque estamos en tiempos distópicos. Y para mí lo que significa, y la he ido entendiendo de ese modo, es una mirada no utópica, no esperanzadora del futuro, que nosotros llevamos al cine o a los libros, qué sé yo, a las series, desde el futuro, porque obviamente es un futuro el que esperamos que no sea todo lo que queremos. Claro, o sea, que es sí. desesperanzador. Claro que sí. Oye, cuéntame, dentro de tus obras, esta no es la primera novela. Cuéntanos un poquito qué libros tienes, en qué otros géneros a lo mejor has incursionado. Sí, yo partí con la ciencia ficción porque me ocurrió algo curioso. Uno no siempre decide sobre qué va a escribir. Como que se va aclarando el camino en la medida que tú vas escribiendo, vas teniendo feedback, tus mentores, tus profesores te van diciendo, mira, tú eres buena en esto otro. Yo la verdad es que nunca pensé escribir ciencia ficción porque, como te decía, no era mi ámbito de lectura. Me gusta mucho más la historia, no el futuro. Entonces, pero sí los cuentos que escribía sobre el futuro resultaban divertidos porque el futuro puede ser patético si lo miramos desde la perspectiva distópica, porque en el fondo deformamos un poco al ser humano, lo llevamos a un extremo y se ve ridículo. En ese intento de ser aún joven y bello y todo a los 100 años, y se ve ridículo en sus luchas de poder y de codicia. Bueno, al final que yo lo ponía en ese extremo al ser humano y a todos nos resultaba un poco de humor negro que yo hacía. Entonces me fui quedando ahí. Y saqué mi primer libro, que es La mujer del café virtual, que es un compendio de cuentos de este estilo que te digo, como de humor negro, con una mirada al futuro. Y le fue muy bien este libro. Ganó un premio importante en Chile, que es el premio, yo me gané la mención rosa del Municipal de Santiago, que tú sabes que lo han ganado los más importantes autores chilenos. Entonces yo ahí dije, pucha, en esto me quedo. Y fui sacando otros libros del mismo corte hasta que llegó la novela, que es Amor de clones. Los otros eran libros de cuentos. Y esta fue una novela que también le fue muy bien. Ganó el premio nacional a la mejor novela inédita del Consejo a la Cultura.
Y así que ahí ya dije, ya, de aquí soy, me quedo escribiendo, qué sé yo, pero ocurrió que me aburrí un poquito del futuro, porque el futuro también te exige, es bastante más demandante, porque tienes que recrear escenarios que no existen, inventarlos, digamos. Y además se exigía mucha investigación de lo que estaba ocurriendo en el mundo científico para tener un poquito una base. ¿Te fijas? Entonces quise relajarme y me metí en el tema de las mujeres, que me atrae mucho. Escribí una historia de mujeres, una historia romántica de mujeres de cuando yo era joven, de los años 70, y nació entonces la hija de Inés. Y después una novela que se lee harto en colegios. Y después escribí este otro libro que se llama Extintas, que son mujeres que ya no existen, que yo conocí, eso sí, o sea, nosotros conocimos, pero no las generaciones actuales, como la nana, por ejemplo, como la guacha, como la solterona. Ya no existen los guachos por ley, las solteronas son solteras y muy dignas y porque lo deciden porque ellas quieren, tienen hijos, viajan, lo pasan bomba. Esta solterona que nosotros conocimos se dedicaba a cuidar a la madre, claro, o al padre, claro, o a los sobrinos. Entonces escribí historias de mujeres ya en desaparición, se publicó en España ese libro, y bueno, y el siguiente fue el que tú tienes en las manos, que también se publicó inicialmente en España. Este es el libro español, me gusta harto porque tiene una portada muy representativo o representativa del personaje de Friedrich. Y ahora salió ese que tienes tú, salió en Chile, para que, bueno, también lo puedan leer acá los jóvenes, más aunque es una historia que sirve que entretiene para jóvenes y adultos. Oye, Alicia, cuando yo te presenté como escritora y periodista. ¿Desde cuándo dejaste el periodismo o nunca lo ejerciste a lo mejor, y empezaste a producir libros, novelas, cuentos? Bueno, tú debes saber, eres periodista también, que el periodismo, por lo menos en nuestros tiempos, tenía como fecha de caducidad, creo, porque las mujeres no teníamos el acceso que tenemos ahora a los cargos directivos, también la pantalla era muy crítica, entonces llegaba un minuto, tú tenías que salir de pantalla, ahora no, las periodistas la llevan, qué sé yo, pero en ese tiempo era más, de partida las noticias las leían locutores, no periodistas. Y a uno le tocaba mucho el callejeo, a mí me tocaba mucho repostear, callejear, digamos. Y creo que para eso, para estar en sintonía con lo que está pasando en la calle, hay que ser joven. Yo creo que hay que ser joven. Entonces llegó un minuto como a los 40 en que yo dije, ya, esto no es para mí, me cansa, me aburre, no había mucho futuro en términos de un cargo más directivo. Entonces me retiré y ahí me quedé con esa carga de energía que tenía que canalizar de alguna manera y empecé a escribir. Oye, y ahí ya me metí en talleres, empecé a leer mucho, empecé a aprender, me dediqué a escribir y a aprender de esto. Eso era justamente lo que te iba a preguntar, porque una cosa es aprender a redactar reportajes, a reportar notas, etcétera, hacer investigación para hacer un periodismo, por ejemplo, de investigación. Y otra cosa muy distinta es entrar en novelas o cuentos donde la ficción y donde las formas son distintas, donde los géneros son diferentes. Entonces, ¿cómo te metiste en eso? Mira, obviamente son dos mundos distintos. Lo que te sirve sí es el manejo del vocabulario. O sea, el aprender a contar, obviamente. Y el nivel de gramática, de conocimiento de la gramática española que tenemos nosotros. Entonces, obviamente yo ya tenía la herramienta, pero los escenarios son completamente distintos porque el periodismo trata sobre la realidad y en general los libros son sobre ficción, fantasía. Entonces, bueno, ahí hay que despegarse un poco del periodismo, pero a mí me gustó eso de poder poner la cuña perfecta en el libro, porque
Cuando hablaba el personaje, decía exactamente lo que tenía que decir, y no lo que tenía que editarlo porque no se fue por otro lado, no. Esto de poder explicarlo perfectamente como yo quería me encantó. Y obviamente que hay modelos, hay estructuras, hay géneros, hay cuerdas dramáticas, hay miles de cosas que no existen en el periodismo y que uno las aprende, sobre todo porque están en los libros. Todos los libros que uno lee manejan más o menos los mismos códigos, con distintos tiempos, por supuesto. Un libro de los años 1800 del siglo XIX son libracos de este porte, muy grandes. La Guerra y la Paz son 2 tomos. Obviamente que los tiempos son distintos, ahora todo es directo, fácil, pero el manejo dramático, la creación de personajes, de ambientes, de atmósferas, más o menos son los mismos. O sea, hay que crear una atmósfera, un escenario, personajes, un conflicto que es tan importante en el periodismo como en la literatura, un final, entonces un avance que mantenga a la gente como en tensión. Por lo tanto, uno va aprendiendo. Y yo recomiendo a quienes quieran embarcarse en este camino que tienen que tomar talleres. Yo creo que los talleres son indispensables para avanzar en la escritura. Sí, claro, son fundamentales porque no solamente con las ganas, digamos, uno puede escribir algo. Alicia, hablemos ahora del libro presente, de Friedrich. ¿Por qué? Cuéntame un poquito el hecho, bueno, también está en el futuro, ¿no es cierto? El futuro no es muy bueno, el que se plantea ahí. Tú tienes una mirada un poco como triste respecto del futuro y por eso estás retratando esto, un mundo que es posiblemente, absolutamente factible, ¿no? Y nos lleva solamente al 2040, ahí a la vuelta de la esquina. Pasado mañana ya estamos en el 2040. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, distopía. La distopía es esa mirada no esperanzadora, que está muy de moda. La vemos en cine, en series, en literatura, en cómics. Entonces, bueno, yo creo que estamos viviendo una distopía, de todas maneras. Esto que está pasando ahora en el Golfo, yo creo que es una distopía. Imagínate que estamos tirando al aire millones de toneladas de CO2 con estos incendios, estas explosiones, todo lo que vemos. Bueno, eso está retrasando toda la recuperación programada contra el calentamiento global, por supuesto, y contra la contaminación y todo lo que nos habíamos propuesto en algún minuto. Entonces es muy distópico todo esto y a mí me inquieta ese futuro. Y también me inquieta el tema animal, porque creo que no solamente estamos arrasando con sus espacios naturales, sus hábitats, sino que además en este mundo, no sé, que el ser humano es tan central, hemos dejado de pensar que los animales también lo son, porque no existiría planeta si no hay animales. Y en el día a día también los hemos cosificado mucho. Son cosas para nosotros, cosas que se comen, cosas que nos sirven, cosas que nos dan energía para tirar un arado, no sé. Entonces, eso también me inquieta, me carga el maltrato, me carga como te decía la palabra, cosificación. También me carga la humanización que estamos viendo, porque tampoco son humanos, no debemos tratarlos como guagua. Hay que respetarlos como son. Son animales que han ido también evolucionando. Y eso es lo que yo quise mostrar, retratar en este libro, en Friedrich, cómo van a evolucionar los animales en su propia naturaleza, van a adquirir conciencia. Yo creo que de alguna forma van a adquirir conciencia colectiva, van a tener como una forma de comunicarse entre ellos y de actuar. Pero nosotros vamos a seguir cosificándolos de todas maneras y vamos a llegar quizá al extremo de clonarlos y de intervenirlos genéticamente para que resulten más productivos, más rentables, qué sé yo, en términos de consumo, de uso, bueno. Y eso fue de eso trata este libro, aunque obviamente la trama
no es una disertación sobre esta materia, sino que es una historia de un joven, Friedrich, digamos, este que está en la portada, que se rebela contra todo esto y se inscribe en unas brigadas secretas animalistas que van a boicotear todo este sistema productivo sobre la base de animales en el futuro, cuando son clonados, alterados, martirizados para que sean más rentables. Entonces él participa en una misión que va a desarticular una planta clonadora y productora de carne. Bueno, esa es la aventura de Friedrich en este libro, espero que siga haciendo otras cosas en otras partes. Ahí por supuesto se enamora, por supuesto se cuestiona miles de cosas, por supuesto descubre que los extremos tampoco son buenos porque desenmascara a ciertos personajes protagónicos que no están cumpliendo con su rol. Bueno, es toda una historia, una aventura futurista, animalista, que ha tenido buena crítica, te digo, a la gente le ha gustado porque es entretenida. Un librito chiquitito, mira, una novela casi. Se lee rápido. Sí, se lee súper rápido, en realidad yo doy fe de eso, porque a mí me llegó hace muy poquito tiempo a mis manos, y sí, se lee muy rápidamente y obviamente llama la atención que en este mundo devastador, con temperaturas de 40 grados, ecosistemas dañados, incendios terribles, las especies, como dices tú, empujadas a un límite, y aparece un joven de la isla de... Kai. Sí. ¿Dónde queda? No, eso lo inventé yo. No, pero es que además, la gracia es que además, bueno, él tiene un viaje después a la Patagonia, bueno, no voy a contar mucho más allá del libro, tú nos has resumido muy bien de qué se trata. La gracia es que este mundo de este Friedrich es un joven que llega un poco como a rescatar, como dices tú, a tener conciencia sobre lo que se está haciendo. También aparece el amor, algo que no cambió con el cambio climático. Nada. Nada. Además se ven temas ahí, se soslayan algunos temas como la clonación industrial, por ejemplo, la producción de carne. Bueno, hay un montón de cosas que se tiran como para decir, a ver, ojo, todo esto puede llegar a suceder. Como dices tú, hay mucho de investigación detrás para saber hacia dónde vamos si esto no se detiene, ¿no? Claro. Es que la distopía, a diferencia de la ciencia ficción clásica tradicional, bueno, la ciencia ficción tiene muchas subnombres, subgéneros. ¿Sí? La oscura, la gótica, la distopía, bueno, tiene muchas variantes. Pero en la distopía hay que tener un pie en la realidad, en lo que está pasando. Porque es una fantasía, una ficción a corto plazo. 2040, 2080, no 3000, siglo no sé, 40, no. No, es una distopía, es una mirada más cercana sobre la base de lo que ya está aconteciendo en la tecnología, en la investigación. O sea, por ejemplo, los clones, que son lo más visible en este minuto, que yo he escrito sobre clones mucho, existen, o sea, existen los animales clonados, yo creo que ya existen los seres humanos clonados. No me cabe ninguna duda que algún científico con recursos o uno de estos millonarios excéntricos se ha clonado. No me cabe ninguna duda de que por ahí andan clones, porque la tecnología está. Entonces lo que los distópicos hacemos es tomar estas tecnologías y pensar, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Se van a clonar en forma, como te dijera, serial? ¿Vamos a tener ejércitos de clones para servirnos? ¿Qué individualidad van a tener si fueron reproducidos de otro ser humano? Van a ser personas igual que nosotros, con su identidad sobre la base de personalidades, de vidas que son distintas. Pero esa es la virtud un poco de la distopía, que puede proyectar con cierto realismo, porque son
situaciones que ya se están gestando. El calentamiento global, o sea, hasta dónde, qué va a pasar. Entonces hay distopías muy apocalípticas porque Sí. muestran un mundo absolutamente destruido, devastado. Yo me centro más en la distopía como humana, en lo que nos va a pasar a nosotros como seres humanos. Sí, La claro, desconexión. en que en realidad se pueda resolver de buena manera, obviamente, ¿no es cierto? Es una mirada más bien esperanzadora, si bien es cierto, está puesto en un lugar un poco lúgubre, con un futuro un poquito lúgubre, ¿no? Cuéntame, Alicia, para ir más o menos redondeando, tú has tenido varios premios, has tenido buen reconocimiento de la crítica. ¿Cómo les fue en el lanzamiento? Oye, fue estupendo, fue mucha gente. Mis lanzamientos en general son muy concurridos, eso me lo dicen todos, porque tratamos de hacer algo cercano, invito a todos mis conocidos, o sea, me encanta tener la posibilidad de encontrarme con ellos, te fijas, mi marido también apoya, mi hijo, todo el mundo invita, hacemos un muy rico cóctel, entonces es un evento más social que nada, más social que literario. Y por lo tanto, mucha gente, también hartas entrevistas, harta cosa en redes, porque yo también trabajo en redes en el sentido que subo todo esto, estoy haciendo crítica, reseña de libros permanentemente, por lo tanto, trato de mantenerme activa en redes. Y esto, por supuesto, el lanzamiento fue también a las redes. Tuve también presentadores maravillosos, tuve a René Araneda, que René Araneda es un cabro joven, bueno, no tan joven, pero un cabro, un chico que hace documentales animalistas para las grandes cadenas internacionales como Discovery Channel, Planet, no sé qué, Disney Plus, no sé qué más, bueno, entonces cosas internacionales él las maneja, son sus empleadores, por así decir. Y porque yo creo que ahora la batalla animalista se está dando en las redes y en los medios de comunicación, en este minuto. Entonces, bueno, él, que está muy envuelto en estas materias, es un conocedor de estas materias, fue mi presentador junto a Débora Kuhn, que también es una erudita de estos temas, también los temas más bien humanos, antropológicos, y que también está en el tema de crear conciencia no solamente animal, sino de animalista, sino que también conciencia de nuestra condición, de lo que tenemos que hacer para solucionar el momento en que estamos. Así que fue muy bonito momento. Bueno, oye Alicia, para terminar ahora, ¿podrías decirnos, por ejemplo, por qué hay que leer tu libro? Porque entretenido. Yo encuentro que básicamente un libro debe ser entretenido. Y no hay que leer esos libros que no te gustan o que encuentras malos. Yo no soy de esos que el libro hay que terminarlo porque no, yo no lo termino porque si lo encuentro mal escrito ya es suficiente tema para no seguir avanzando. Este libro yo lo traté de hacer entretenido para distinto público, hablando de un tema que a la gente le gusta, que son los animales. Entonces ahí se van a encontrar, quizás van a reconocerse con este amor por los animales y van a seguir una aventura que los va a entretener hasta el final, creo. Perfecto. Oye, ¿y respecto de las edades? Yo diría que este es un libro para toda edad, fíjate. Yo en general escribo para toda edad, aunque son libros que se leen mucho entre jóvenes. Yo diría que sin querer mi público es juvenil. Eso es muy bueno, porque además son chicos que hay poca literatura, además, para ese rango de edad. Así que lo encuentro espectacular en realidad, porque no siempre se encuentran buenos libros en buenas cuentas, con buenas temáticas para esa edad perfectamente, sí. Muchas gracias, sí, ojalá les guste. Oye, Alicia, ha sido un gusto conversar con ustedes, contigo se nos fue el tiempo, pero eso, queríamos conversar contigo sobre este libro tuyo, un poquito sobre tu trayectoria, para saber en qué estás. ¿Ya vienen cosas nuevas? Mira, yo espero que este libro tenga una saga, es decir, que Philip tenga otras aventuras, pero finalmente en estos temas de creación, estos temas de arte, uno de repente es llevado
por otros, no sé, algunos le dicen duendes, otros le dicen hadas, no sé, musas, bueno, yo no sé, de repente se te meten cosas y te llevan por otro lado y quieres escribir de otros temas, no sé. Estoy un poquito en este minuto a la espera de que mis musas me orienten. Y ojalá que el libro tenga larga vida porque esto que a la gente le gusta, a uno lo motiva también a escribir. Por supuesto que sí. Le damos las gracias a Alicia Fennieu sobre sus creaciones literarias, conversamos a ella. Y aquí tenemos además su nuevo libro, ¿no? Que está lanzado ahora, hace poquitos días pasados en abril, que se llama Fidrik. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Gracias a ustedes.